Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal, La Verdadera Libertad. Yo soy Gloria y me da mucho gusto volverlos a saludar. Pues quiero contarles que, por la providencia de Dios, he entrado en contacto con el padre Antonio Pavía, misionero camboniano. Él es autor de varios libros. Por decir algunos está el libro del Hijo Pródigo, Bajo sus alas, Santificado sea tu nombre, La Samaritana y el Pozo de Dios. Él, con toda caridad, me ha proporcionado una catequesis muy completa que está basada en el Cantar de los Cantares. El Padre Antonio nos da una oportunidad de reflexionar este libro, viendo cómo nuestra alma enamorada de Dios siempre busca a su amado. Les voy a compartir entonces estos audios, estas catequesis, para que las escuchen, las vivan. Si pueden, apartar un momento de su día para escucharlas verdaderamente, reflexionarlas, y verán cómo vamos a tener unos frutos buenos, bonitos, abundantes, llenos de amor hacia nuestro Padre Dios y tener una relación más cercana con Él. El título de la catequesis es Una nueva oportunidad para los buscadores de Dios, basada en el Cantar de los Cantares. Vamos a ver una catequesis cada semana. Muchas gracias a todos ustedes, gracias al Padre Antonio, y vamos a iniciar con estas catequesis. Empezamos con este texto, que es como empieza el Cantar de los Cantares. Dice: Cantar de los Cantares de Salomón, que me bese con los besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores, mejores al olfato tus perfumes. Ungüento derramado es tu nombre, por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti, corramos. El rey me ha introducido en sus mansiones. Por ti exultaremos y nos alegraremos, evocaremos tus amores más que el vino. Con cuánta razón eres amado. Así empieza lo que el Espíritu Santo dictó al autor del Cantar de los Cantares. Tu nombre es ungüento derramado sobre mí. Empecemos por ahí. Cantar de los Cantares fue escrito para ti. De la misma forma que el Evangelio fue escrito para ti. De la misma forma que Dios desde lo alto envió a su Hijo para ti. En una relación personal que después se hace comunitaria, por supuesto. Estamos en comunidad, pero después la palabra es personal para ti y tú la devuelves a la comunidad, como hemos visto esta mañana. Esto es lo que construye una comunidad. Este tejer palabras juntos. Es ungüento derramado sobre mí. Es el lenguaje de la elección. El ungüento derramado sobre ti es el lenguaje de la elección. Es como el óleo perfumado con que Samuel ungió a David para hacerle saber que Dios le había escogido como rey de Israel. A veces, en el Cantar de los Cantares, quizá nos dejamos llevar un poco por la parte más sensible del texto, más sentimental, que, como os dije ayer, es importante, pero es lo menos importante. Infinitamente diría lo menos importante. Lo importante es lo que Dios está queriendo trasladarte a ti. Cuando dice aquí estas doncellas que cantan, que tu nombre es ungüento derramado sobre mí. Es el óleo perfumado. Y es también un óleo perfumado, pero es también al mismo tiempo, y a nivel de purificación, es también la sangre derramada del Hijo de Dios sobre ti, que es lo que celebramos en la Eucaristía. Tomad y bebed, esta es mi sangre que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados.
Es una sangre purificadora, es una sangre que actualiza una nueva creación en ti, ¿no? Es interesante como todo esto ya viene proféticamente anunciado en el Cantar de los Cantares, ¿no? Es la sangre del Cordero inocente que Dios permitió y quiso que fuera derramada sobre ti, para que tú pudieras ser digno o estar apto o capacitado, llámalo como quieras, para, digamos, entrar en este amor de Dios. Porque no se puede echar las perlas a los cerdos. Entonces esta sangre derramada nos eleva a la altura de Dios, no os asustéis. Nos eleva, como dice San Pablo, a la medida de Jesucristo. Lo dice San Pablo. Y entonces estamos aptos para un tú con Dios. Un tú a tú con Dios. Por esa sangre derramada. Al hablar ya en esta terminología, que es tan bíblica y tan del Evangelio, pues ya entendéis por qué os digo que el Cantar de los Cantares, que poéticamente y sensiblemente es maravilloso, es lo menos importante del Cantar de los Cantares. Lo más importante es esta obra de Dios que quiere hacer en sus hijos, en aquellos que han sido rescatados por Jesucristo. Alguien me preguntará, ¿y los demás? Los demás no nos toca a nosotros decidir, ni juzgar, ni saber. El Evangelio, como os he dicho muchas veces, es la escuela del discipulado. No nos toca a nosotros cómo Dios va a juzgar a aquel que, digamos, no entra por la razón que sea, por desconocimiento o por la razón que sea, en la escuela del discipulado. No nos toca a nosotros juzgar. O sea, no nos toca a nosotros juzgar y no juzgaremos nunca. Nosotros entramos en el juicio nuestro de cómo estamos entrando en el Evangelio. San Pablo, acerca de esto, de esta sangre derramada, nos dice: nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hay un paralelismo entre la sangre derramada del Cordero inocente por ti y el Espíritu Santo, que Dios derrama dentro de ti, en tus corazones. Hay un paralelismo. No se pueden separar el derramamiento de la sangre del Cordero y el derramamiento del Espíritu de Dios sobre ti. Van totalmente juntos. Dice, en verdad, continúa Pablo un par de versículos más adelante, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Pues sí, hemos visto a lo largo de la historia una madre que muere por su hijo, lo vemos todavía, una madre que prefiere morir antes de abortar porque su hijo sale con enfermedad y esas cosas, lo vemos todos los días. Uno que muere por su patria y cosas de esas vemos todos los días. Dice, más la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Aquí ya no es ni el valor de la patria, ni el valor de un ideal, ni el valor de tener un hijo dentro que quieres que viva. Es infinitamente mayor. Por ti que no te lo mereces, por ti que eres pecador, por ti que eres enemigo de Dios, por ti que aun estando bautizado tantas veces hemos dado la espalda a Dios, Jesucristo ha muerto. Es la buena noticia. La buena noticia. La buena noticia es esta, que Jesucristo murió por ti sabiendo cómo eras, sabiendo tu corazón retorcido, sabiendo tu desobediencia congénita, sabiendo que tú vas por un camino y él por otro, igual que Adán y Eva, que fue por la palabra de Satanás que por la palabra de Dios. Murió por ti. Es la buena noticia. Y si no, nunca entenderemos el hecho de que Dios te ama. Se queda en un eslogan, en un titular, en una frase política. Nos reímos de los eslogans de Pablo Iglesias o de Rajoy o de Pedro Sánchez, y cuidado que a lo mejor los eslogans de fe que tú tienes son igual de agua de borrajas. Cuidado que a lo mejor es también agua de borrajas.
Tenemos que meterlo en el alma, tenemos que meterlo en el corazón para que se haga carne de tu carne y alma de tu alma. Sangre derramada, tu nombre, yo soy tu victoria, yo soy tu buen pastor, yo soy tu salvación, yo soy tu camino, yo soy tu verdad, yo soy tu vida, yo soy la palabra verdadera. Todos los títulos que están en el Evangelio, precedidos por el yo soy, que es el nombre de Yahvé, es ungüento derramado. Tú estás viendo que sí, que hay un buen pastor en ti, que hay una victoria en ti, que hay una salvación en ti, que hay una sabiduría en ti. Y entonces esto, el día que tú seas consciente de esto, tú ya no serás nunca más la misma persona. No podrás serlo. Porque ya eso de que Dios te ama ya no es un eslogan tipo Pablo Iglesias, o tipo Pedro Sánchez, o tipo quien sea. Tú has visto que ha habido un huracán de Dios dentro de ti. Y si no eres testigo de esto, estarás siempre tanteando y buscando caminos nuevos y buscando la última. A ver, la última y la última. No, la última novedad en la Iglesia. Estarás siempre buscando esas cosas que no sean malas. Pero nunca todas las novedades juntas, nunca superarán a la novedad del Evangelio. Del Evangelio que se cumple en ti. De la palabra que se cumple en ti. Y a esto es lo que estamos. Somos elegidos de Dios, ungidos, apacentados, festejados por nuestro buen pastor. Y por esto hay un paralelismo muy bonito entre este texto, mejores al olfato tus perfumes, tu nombre es ungüento derramado, etc., y el Salmo del 23, que es el del buen pastor. Ya ves mi pastor, nada me falta. Hacia las aguas de reposo me conduce, conforta mi alma, me guía por senderos de justicia, en gracia de su nombre. Aunque pase por valle tenebroso, ni un mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan, tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza, mi copa está rebosante. Ahí está. La elección. Te va pasando por valle de tinieblas, por dudas, por incertidumbres. Caes en pecados que nunca pensaste en tu vida que ibas a caer. Te das cuenta de que toda tu vida ha sido una rebeldía constante contra Dios, a pesar de que creías que eras un hombre orante. Orabas para ti, no para Dios. Y cuando te das cuenta de todo esto y te va pasando por ahí, de pronto aparece la fiesta de Dios contigo y la fiesta tuya con Dios. Tú preparas una mesa ante mí, frente a mis adversarios, frente a los que decían, este está perdiendo el tiempo, frente a los que decían, no hay que tomarse el Evangelio tan en serio, frente a los que decían que de pronto ves que Dios bendice a esas personas. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis adversarios, que todos lo vean. Por decir algo, como es tan evidente lo que voy a decir, voy a repetirlo porque lo he hecho otras veces. Mirad cómo hicieron la vida imposible a Francisco de Asís. Sus frailes le hicieron la vida imposible, prácticamente que lo echaron. No aguantaban el olor del Evangelio de Francisco. No aguantaban el ungüento derramado que Dios había hecho sobre él. Y lo trataron como un maldito, como un proscrito, y Dios permitió una cola interminable de kilómetros y kilómetros de toda Italia que fueron a ver a Francisco cuando estaba agonizante. Frente a los adversarios, los de su propia orden, tuvieron que ver, les gustara o no les gustara, el pueblo santo de Dios, el que creyó en él, el que sintió que el olor del Evangelio de Francisco era verdadero, kilómetros y kilómetros y kilómetros de personas a ver a Francisco. Incluida la Jacoba. ¿Os acordáis de la Jacoba? Sí. Entonces llamaban la de Jacobis, pero llamamos la Jacoba. La Jacoba era una amiga de Francisco, que vivía en Roma. Y sabía que Francisco era un santo. Y sin saber que Francisco estaba moribundo, Dios como que
le puso algo en el corazón de esta mujer y se puso camino de Francisco. Y sabía que San Francisco, con todas las penitencias que hacía, era bastante goloso, por lo menos en ese punto. Y le gustaba mucho una torta que hacía la Jacoba a base de pasas y estas cositas y tal. Y ya en el lecho de muerte se presenta a Jacoba sin saber que estaba enfermo y le llevó esa torta de pasas. Estos son los detalles que hace Dios. ¿Qué dirían los demás franciscanos cuando vieron eso? Se tuvieron que quedar. Si hubieran sido tenido un poquito de discernimiento, se darían cuenta que Dios había cumplido en él este salmo y que los adversarios eran ellos. Y que el pueblo de Dios le rindió el tributo de un santo. La palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios siempre se cumple. Siempre. Y de hecho Francisco fue el santo que fue canonizado, digamos, con menos papeles. Porque el pueblo ya le dio culto de santo y al Papa no quedó más remedio un año más tarde proclamarlo santo. Pero ya todos, porque habían visto en él, habían olido el Evangelio en él. Era el olor del Evangelio. Ungüento derramado es tu nombre. Y se derramó sobre Francisco y este olor, como veremos después, lo expandió. Para gusto de unos y disgusto de otros. Que pasará con nosotros también. Pero al final la última palabra la tiene Dios. Y Dios dijo: tú preparas una mesa ante mí en frente de mis adversarios. Llegó la Jacoba con el pastel de pasas. Y la Jacoba, pues si lo sabéis, está enterrada en Asís. ¿No os acordáis? Cuando tuvimos os lo expliqué esto. Os lo expliqué. La han enterrado junto a él. Muy bonito. Muy bonito. La enterraron junto a él porque fue alma del alma de Francisco, y los franciscanos después, los que se convirtieron, entendieron que había que hacer eso. Y está en Asís. Unges con óleo mi cabeza. El óleo perfumado, con que fue ungido David, eres ungido tú. Tú fuiste ungido así en tu bautismo, en tu confirmación. Y este óleo empieza ahora a exhalar su perfume. Conforme vamos entrando en el Evangelio, aquel sacramento que recibiste, que parecía un rito sin importancia, empieza a dar su perfume. Unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. La copa de tu alma está en fiesta perpetua. Aunque tus enemigos hablen mal de ti, aunque un día te falte esto y otro día te falte la otra. Y aunque un día, pero eso no debería de decirlo, pero lo digo, Guillermo, solo por ti, aunque estemos pasando una hora de calor de 3 semanas, rebosar la fiesta no te la quita nadie. Nada quita la fiesta del corazón del discípulo. Nada. Con ayes y lágrimas, por supuesto que sí, no somos tontos. Pero la fiesta, nadie tiene poder para quitártela. El óleo perfumado, el nombre ungüento que se derrama sobre ti. Esto indica que Dios nos ha asociado al triunfo, a la victoria de su Hijo sobre el mundo. Este óleo perfumado es la garantía que certifica que Dios Padre nos ha asociado al triunfo de su Hijo, porque ya hemos vencido al mundo. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios: gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en su triunfo en Cristo, y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento, el olor de su sabiduría, el olor de su evangelio por medio nuestro. Nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden, porque muchos franciscanos olieron el olor de Jesucristo que desprendía Francisco y aún así lo rechazaron, y esto va a ser de generación en generación. ¿Qué te crees? ¿Que porque cumplas el evangelio te van a besar los pies? No, a Jesucristo le compararon con Barrabás y salió perdiendo, así que tranquilo.
No vengáis aquí para hacer carrera, ¿eh? No vengáis al Evangelio para hacer carrera, por favor. Porque, vamos, os vais a dar contra la pared. Venimos aquí para que Dios nos asocie a la victoria de su Hijo y para conocer la fiesta que no tiene fin. Porque eso sí lo tenemos prometido y garantizado. De la misma forma que tenemos prometida y garantizada la persecución, María, tenemos prometida y garantizada la fiesta del alma. Mi copa rebosa, es la copa del alma que rebosa y la fiesta perpetua. Eso lo tenemos prometido por Dios y garantizado, y su palabra sabemos que se cumple. Dios llenó el mundo de su fragancia en la encarnación. En la encarnación, Dios llenó al mundo, la encarnación de su Hijo, Dios llenó al mundo con su fragancia. Y aquí hablamos un poquito algo de los laudes de esta mañana. El hombre sabio es aquel que está hambriento y sediento de la fragancia de Dios. Sí, hay que pedir a Dios tener esta sabiduría. Hambrientos y sedientos de la fragancia de Dios, de la vida eterna. Y entonces, cuando hacemos una mínima experiencia de la fragancia de Dios, basta hacer una experiencia muy pequeña, mínima, si queréis, incluso hasta mínima, de esta fragancia de Dios que despide el Evangelio, que en definitiva despide el propio Hijo de Dios, entonces hacemos igual que esta del Cantar de los Cantares: llévame en pos de ti, corramos. Ya, por esta fragancia ya tienes miedo de perderla. Jesucristo continúa su camino y tú estás cansado y te sientas al borde del camino y la fragancia te vuelve a levantar. Y no puedes, porque tu debilidad no puede con ese camino, no puedes con las injurias, no puedes con mil cosas, con tu vagancia, con tu soberbia, no puedes, porque te han enseñado a hacer otra cosa. Entonces te queda la oración: llévame detrás de ti. Llévame detrás de ti, corramos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo, Mauricio, al grito del Cantar de los Cantares: llévame en pos de ti? ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? ¿Alguien la sabe? Va a dar la risa que no lo sepáis. Bueno, ya está. Sígueme. Llévame en pos de ti, vale. Sígueme. Está todo. Si el Evangelio está todo escrito en el Antiguo Testamento. Estaba Mateo ahí preocupado ahí contando dinero. Pasa Jesucristo. Tú eres un pedazo de tonto. Levántate y sígueme. Deja esas tonterías. Mateo vio el cielo abierto y le siguió. El seguimiento a Jesucristo no es cuestión de heroísmo, es cuestión de ver el cielo abierto. Si alguien quiere ser héroe para seguir a Jesucristo, que no le siga. Este tipo de amor no le gusta a Jesucristo. Ahí el que ama es Él, no eres tú. El primero en amar es Él, no eres tú. Ya tendrás tiempo para demostrar tu amor cuando tengas problemas y dificultades. Pero es el que con el Evangelio te dice: sígueme. Sígueme, respondiendo al grito del Cantar de los Cantares: llévame en pos de ti, corramos, sígueme. Levántate, deja tus cosas y ven con mis cosas, las mías y las de mi Padre, las mismas que María guardaba en su corazón. Levántate y sígueme, deja tus cosas, yo te enseñaré las cosas de mi Padre. Levántate, sígueme, corramos. Entonces, para correr nos viene muy bien este grito, se puede llamar así, del autor de la carta a los Hebreos: por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan grande nube de testigos, todos los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Moisés, ¿os acordáis, no? Entonces dice: sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, como el lastre que tenía Mateo, por ejemplo, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús. La garantía de que el seguimiento no se va a torcer nunca.
la garantía de que la atracción no va a disminuir, al contrario, va a aumentar. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Hay un autor de la fe, un alfa de la fe y un omega de la fe. Hay un principio, un fin, que es el día de nuestra muerte, el día glorioso de nuestra muerte, que está, digamos, orientado por aquel a quien miramos, a Jesucristo. Quizá nos venga bien recordar el 5º centenario de Santa Teresa: solo pido que le miréis. Y con qué fuerza lo dice el autor de la carta a los Hebreos: fijos los ojos en aquel que inicia tu fe, levántate y sígueme. Y la continúa, igual que con Mateo. Así es. Toda tu vida está escrita en el Evangelio, Mario. Toda tu vida está escrita en el Evangelio. Y cuando entendemos esto, 1000 cuestionamientos que nos vienen a la cabeza: será así, de la otra forma, me equivoqué, ¿no? Se caen, ya tienes la libertad para seguir. Porque ya el que propone es Jesucristo, ya no eres tú. En esta carrera hacia Dios, alguien va con nosotros. San Pablo: hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Pablo a Filipenses, perdón. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación tortuosa y pervertida. Al que dice: qué mal está el mundo, ya San Pablo lo decía, no seas... Sí, ya basta, ¿no? Ya basta de protestar. Para que somos originales. No, siempre ha estado mal el mundo. El mundo tiene un príncipe. Y para desgracia del príncipe, siempre habrá en cada generación discípulos que den al traste con la obra del príncipe. Pero no crees que estamos peor que hace 20 años, ni 50, ni 200. Generación tortuosa y pervertida, dice San Pablo, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo. Sois la luz del mundo, presentándole la palabra de vida. Esto es lo que os acompaña en vuestro caminar, la palabra de vida. No, ni promesas ni compromisos. Ya sabemos el recorrido que tienen. Ya sabemos el recorrido que tienen, las disposiciones, los sentimientos, las promesas y los recorridos. Que no es cuestión de heroísmos, que no es cuestión de mucho sacrificio, que Dios pasa de eso. Que es cuestión de honestidad del alma, honestidad del corazón. Vamos con una palabra de vida que es la que nos lleva. Presentándole la palabra de vida para orgullo mío en el día de Cristo. ¿Por qué para orgullo suyo? Dice San Pablo. Porque Pablo es el padre en la fe de los filipenses. Es el orgullo de Pablo. Juntamente con las heridas, con los azotes, con todo lo que pasó, su orgullo es ver un pueblo que está haciendo el seguimiento de Jesucristo, sabiendo que Pablo fue enemigo de Jesucristo y persiguió el camino de Jesús. Imaginaos la vida de Pablo, cómo cambió a partir de eso. Presentándole la palabra de vida para orgullo mío en el día de Cristo, ya que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. Y aun cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros. Pablo ya tiene otro canon de vida, tiene ya otra medida de la vida. Tenía una antes de conocer a Jesucristo, otras después de conocerle, y si queremos todavía más, otra o la misma desde que conoció a Jesucristo, pero amplificada 1.000.000 de veces desde que empezó a predicar el Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia aquí? Mauricio, JJ, Mario, Roberta, ¿cuál es la buena noticia? Que si Pablo vio amplificada su vida en caridad a partir de que empezó a predicar el Evangelio, el carisma de esta comunidad es predicar el Evangelio. ¿Y por qué esta carisma cayó sobre esta comunidad? Sabéis muy bien cómo el Evangelio, en forma de libro, de internet o como sea, está invadiendo todo el mundo hispano,
Y hay textos en inglés que están corriendo en China, lo sabéis muy bien, y tantas cosas están pasando que no es el momento de decirlas ahora porque ahora estamos dando una catequesis. Pero la buena noticia es que nuestra vida está amplificada en la medida que nos metemos en la proclamación del Evangelio. Yo con mi carisma, tú con el tuyo, tú con el tuyo y tú con el tuyo. La vida amplificada. Lo de Pablo. El orgullo de Pablo es este, el santo orgullo que tenemos que tener. Santo orgullo que tenemos que tener. Por eso la alegría de Pablo en el atardecer de su vida, bueno, luego los cogemos, que si no hay que buscar una tele un poco más plano. No déjalo mal, si se van a caer todas, no te preocupes, ya intentaremos arreglarlo, o si no le pegamos un golpetazo a esto. El orgullo de Pablo en el atardecer de su vida, ¿cuál fue? Cuando ya está un poco sabiendo que le queda poco de vida, según la carta a Timoteo, él lo prevé. Y se titula este texto, Pablo en el atardecer de su vida. No tengáis miedo que la noche es larga, estamos hablando del atardecer, no tengáis miedo, hombre. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación. Qué bonito. Su vida derramada por Dios. Dios ha derramado su vida por ti y Pablo le devuelve. Derramado en libación por Jesucristo. Y el momento de partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Esto es lo que tiene que presentar delante de Dios. Mirad qué preciosidad. Esto es lo que sabe que tiene que presentar delante de Dios. ¿Os acordáis de las cartas, de las primeras cartas? ¿Cuántos ayunos, cuántas cárceles? ¿Os acordáis, no? ¿Cuántos kilómetros de una parte a otra? ¿Cuántos latigazos? Eran los primeros momentos y quizá pues tenía que decir esto. Pero cuando llega este momento del atardecer de su vida, eso ya no es importante. Está en otra onda ya su vida. Y dice, he competido la noble competición. He sorteado todas las zancadillas de Satanás que me impedían evangelizar. A que las conocemos todos, a que conocemos todos. Zancadillas cuando hemos querido hacer algo y algo se nos ha interpuesto. A que las conocemos. Muy bien, también Pablo las conoció. Y he sorteado la noble, he llegado a la meta en mi carrera. Sabe que ha gastado su vida por el Evangelio. Es el sacrificio agradable a Dios. El sacrificio agradable a Dios. He conservado la fe. Y en esta carrera hacia Dios, ¿qué hacer cuando ya no tenemos fuerza, Rafael? ¿Qué hacer cuando ya no tenemos fuerzas? Cuando se nos cierran incluso las puertas. Cuando una cosa que has querido que hacías bien resulta que la has hecho rematadamente mal porque estaba tu orgullo antes que la voluntad de Dios. ¿Qué hacer cuando palpamos que nuestro pecado ha estropeado la evangelización? ¿Qué hacer? Estas cosas pasan. ¿Qué hacer cuando nuestro pecado, nuestro afán de perfeccionismo, de tantas cosas y tal, en realidad ha sido una empalizada a la evangelización? ¿Qué hacer cuando pasan estas cosas? ¿Qué hacer cuando nos sentamos diciendo a dónde voy? Ya no tengo ni fuerzas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, Dios ya contaba con todo esto. No ha sorprendido eso. Nosotros cuando alguien dice, no esperaba eso de ti, lo decimos, ¿no? Y qué recurso más bonito, ¿eh? Qué bien quedas, ¿no? Para tapar. Lo esperaba de cualquiera menos de ti. Lo que me has hecho. Cualquiera me lo podía hacer, porque me lo hayas hecho tú. Lo esperaba de todo menos de ti. Buen recurso psicológico, sí señor. Esto está en las mejores escuelas de psicología para hundir al otro. Lo esperaba todo menos de ti. ¿Sabéis la buena noticia? Que Dios nunca te dirá esto. Esa es la buena noticia. Sabe cómo somos. Conoce nuestro barro. Hay un salmo, ¿no?, que dice esto, ¿no?
Dios es tierno contigo porque conoce tu barro. Que es el Salmo 103, no sé, ¿no? Es bondadoso con todas sus criaturas. Sabe de qué barro estamos hechos. Nunca te dirá Dios, lo esperaba todo menos de ti. Nunca. Nunca. Ni siquiera cuando le besó Judas. Le dio una última palabra cariñosísima para ver si le entraba un poco de sabiduría. Amigo, le llamó a Judas. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Una última palabra para ver si había vuelta atrás en este hombre. Podía haber dicho, no esperaba eso de ti, Judas. Si tú viste que yo resucité a Lázaro, si viste que multipliqué los panes, si tú viste que curé al paralítico, si tú viste todos estos milagros, no esperaba eso de ti, no se lo dijo. Porque si se lo hubiera dicho, a lo mejor yo no me atrevería a ser cristiano. ¿Entendéis, no? Porque lo tendría que decir a mí también. Nunca dirá esto Jesucristo. Nunca dirá esto Jesucristo de nada. Nunca. Y cuando ya no tienes fuerzas, tendremos que ir a las promesas de Dios, que dice el profeta Isaías, ya que vais a ver que aquí, vais a ver que sí, que esto se ha cumplido en vosotros. Es que no lo sabes, es que no lo has oído, que Dios desde siempre es Yahvé, creador de los confines de la tierra, que no se cansa ni se fatiga, no se cansa de ti, claro que no, y cuya inteligencia inescrutable, que alcanzado da vigor, cuántas veces has dicho ya no puedo más, y de pronto no se sabe cómo te has vuelto a levantar y has seguido tu camino de ser discípulo, has seguido con tu amor a la evangelización cuando no podías más, cuando a veces te han cerrado la puerta, te han hecho desaires, alcanzado da vigor. Sí, es cierto, es cierto. Tú puedes firmar hoy que esto es cierto, lo has visto en tu vida, que al que no tiene fuerzas le acrecienta la energía. Los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras que a los que esperan en Yahvé, Él le renovará el vigor. Subirán como alas de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Es una imagen, digamos, en plenitud de Israel que caminó por el desierto 40 años. Y llegó a término, también tú. Porque Dios te renovará el vigor. También cuando dices no valgo para nada y no sirvo para nada, de pronto hay un aletear del viento de Dios sobre ti y no sabes cómo estás nuevamente en pie haciendo la obra de Dios. Y yo me pregunto, sin estos incentivos, ¿vale la pena ser cristiano? Es que sin estos incentivos, el ser cristiano es una especie de club espiritual. Y yo la verdad, con lo bonita que hay cosas fuera, no me voy a meter en un club espiritual, ¿no? Eso de jugar a las cartas, y cada carta Ave María Purísima, no, a mí no me va. O cartas o Ave María Purísima, o una u otra. De club espiritual nada. Estos son incentivos de Dios, que te renueva por dentro y te pone de pie cuando caes, cuando te cansas, cuando estás desanimado y también cuando te equivocas. Vuelve a renovarte poniéndote en el alma alas de águila. Nos renueva con la fuerza del Evangelio. Y habrá que hablar esto 1000 veces. ¿Por qué? Porque a veces no nos lo creemos. A veces es tan fuerte la tentación. A veces es tan fuerte el cansancio. A veces es tan fuerte esta falta de fe que dice, pero ¿qué pintamos aquí los cristianos si nadie cree en nada? A veces es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que nos da por no creer. Entonces habrá que volver a lo que dice Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree en él. Fuerza de salvación de Dios. La misma que fue prometida por Isaías, por Dios, por medio de Isaías. Renovará tu vigor alcanzado y le dará alas de águila. Y sabemos que es verdad, que esto es lo bonito.
El primer año cuando se predicaban estas cosas diríamos, bueno, vamos a ver, ahora ya no decimos vamos a ver, ahora ya sabemos que es verdad, que es la buena noticia. Y acordaos cuando Jesucristo hace la multiplicación de los panes, ¿sabéis lo importante de la multiplicación de los panes? ¿Sabéis cuál es? Que los hombres espirituales de Israel, movidos por el Espíritu Santo, habían dejado por escrito que uno de los signos del Mesías que iba a venir es que iba a hacer signos que iban a recordar el Éxodo. Y de ahí tenemos, por ejemplo, la multiplicación de los panes, imagen del maná que dio a comer a Israel en el desierto. Y era un signo evidentísimo que los mismos maestros de Israel habían dictado y se enseñaba esto en las sinagogas. Y ahora Jesucristo ya hace este signo. Y se supone que ahí ya tendrían al Mesías. Y se supone que el corazón del hombre sería tan podrido como el de Adán y Eva. Tan podrido que dijeron, ya tenemos el Mesías, abajo los romanos, vamos a nombrarlo rey. Lo único que querían de Dios era eso. Para lo único que servía a Dios era para destruir a los romanos, nunca para convertirse. ¿Creéis que han cambiado las cosas? ¿No crees? En otro orden, pero no han cambiado mucho las cosas. El Evangelio es para ti, no para tu hermano, no es para tu marido ni para tu vecino, ni para tal ni para cual, es para ti, es para ti, es para ti. Estás llamado a ser de Dios tú. Queremos manipular al Mesías para que la gente nos llame, ¿cómo se llama? El primo dono de la città. Ah no, la prima donna, perdón. El primo uomo. Queremos ser esto. Los grandes de la ciudad. Porque somos buenos, porque cumplimos. A la gente le importa un pito y eso a lo mejor hace que la gente se aparte más de Dios. Los judíos hace 2000 años hicieron eso. Le quisieron nombrar rey. Y Jesucristo da una catequesis bellísima sobre la espiritualidad de la palabra, que termina, como vimos ayer, mis palabras son espíritu y vida. Y vimos como estas palabras, ya Jeremías decía que sí, efectivamente, que la palabra de Dios tenía espíritu propio y vida propia y saltaban hacia él. Lo vimos, ¿no? Ayer se presentaban tus palabras. Igual que se presentó el ángel en María, y dio esa palabra, serás madre del Mesías. Casi diríamos que toda la escritura es una sola palabra, que tiene billones, no con M sino con B, de direcciones catequéticas, porque hay una interconexión entre toda la escritura, como quien dice, de la primera a la última página. Y si por casualidad ya nos hemos enamorado de la palabra, ya nos hemos apasionados por el Evangelio, somos los hombres más dichosos de la tierra, hombres y mujeres, porque todo el oro del mundo no puede pagar esta experiencia de estar apasionados por la palabra de Dios, por el Evangelio, porque hemos visto sus millones de veneros y de riachuelos que corren por él. Si no, es imposible apasionarse. Pero cuando tú ves que hay miles y miles y millones de veneros en el Evangelio y en la palabra, entonces tu corazón ya se apasiona por él. Esto ya los judíos decían, ¿no? Os lo he contado ya una vez, ¿no? Alguna vez, como ya los maestros de Israel decían que un texto de la Escritura es como un prisma que tiene 70 caras. Y luego cada prisma tiene otras 70 caras, que de un mismo texto del Evangelio salen miles y miles y miles de catequesis, porque enseguida aparece Isaías, aparece el Éxodo, aparece el Apocalipsis. A menor escala, lo hemos visto esta mañana, de un salmo hemos saltado de una parte a otra de la Escritura. Es así. Así de grande es nuestro Dios, tan grande que se pone a la altura de nuestra pequeñez, y tan poderoso que convierte nuestra pequeñez en medida de Cristo, como dice San Pablo.
Os predico el Evangelio para que alcancéis la medida de Cristo. Y entonces, cuando Jesucristo da esa catequesis de la palabra, a los judíos se fueron. Les acabó el milagro, ¿no? Vale, ¡hala! Vamos, que hay que calentar la sopa. Que hoy tenemos invitados. Vamos, compra fideos, Pepe, que tenemos invitados. Se fueron todos. Y Jesucristo dijo, también vosotros queréis iros. Y Pedro, es impresionante, ¿no? El que ha sido tocado una vez por una palabra de espíritu y vida, está autorizado para repetir lo mismo de Pedro. ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. El que ha sido tocado una sola vez por una palabra que salta del texto y llega hasta ti, y sabéis muy bien de qué estoy hablando, está autorizado, tiene todo el derecho, Guillermo, a hacer la misma respuesta de Pedro. ¿A dónde iré, Señor? ¿Cómo es que voy a bajar los brazos ahora? ¿Cómo es que voy a tirar la toalla? Si yo he visto que tienes palabras de vida eterna, las he visto, nadie me las ha contado. Me lo predicaron, me lo fui creyendo poco a poco hasta que se cumplió en mí. Ahora ya no es ni por el Padre Antonio, ni por Benedicto XVI, ni por el Papa Francisco. Lo he visto yo con mis ojos, lo he oído con mis oídos, que sí, que es verdad que tienes palabra de vida eterna. A partir de ahí, si no haces lo mismo de Judas, que no lo vas a hacer, ya te digo yo, no cojas miedo, tu discipulado llegará a su término. Ya te lo digo yo. Tu camino como discípulo llegará a su término. Llegará, no tengas miedo, llegará. Lo digo por vosotros, lo digo por mí también, que también estoy intentando llegar. Que también quiero llegar. A partir de aquí, quizás tendríamos que decir lo que dice San Agustín: enséñanos a descansar en ti en los fértiles prados de las Escrituras. Esta es una expresión de San Agustín. Volvemos al buen pastor. A partir de ahí, nuestra oración es ya de una cierta calidad también, por obra de Dios, no por obra tuya. Y le decimos al Señor, porque somos impotentes para sacar palabras de vida, porque siempre Dios será Dios y tú serás un hombre nada más, y por como tal, incapaz de sacar palabras de vida eterna, pero entonces te pones así, ¿no? Te pones esperando, igual que María de Betania a los pies de Jesús, esperando sus palabras de vida eterna y te las da. Y entonces Agustín dice de esto: enséñanos a descansar en ti, en los fértiles prados de las Escrituras. Esta es nuestra gran certeza. Esta gran certeza. ¿Y qué hacer cuando el demonio nos tienta con nuestra debilidad por una parte, con nuestra incompetencia por otra, con nuestra falta de poder? El demonio utiliza esos argumentos. ¿Qué hacer cuando crees que no vales para nada, crees que no sirves para nada? Aquí hay alguno. Aquí, con lo que voy a decir ahora, vais a ver lo malo que soy. Ya lo habéis visto todo, que va. No os creáis. Siempre tengo capacidad de sorprender. Y habrá más de uno que dirá, o más de una, ¿cómo me gustaría hablar como habla el Padre Antonio? Berzas, más que berzas. Porque Dios pondrá tus palabras en tu boca de otra forma, me da igual, pero muy probablemente con más fruto que el Padre Antonio. Así que repito, berzas más que berzas. Y está bien dicho. No envidiéis nunca a nadie. A nadie. Estás llamado y llamada a dar fruto con la palabra que Dios te da. Siempre, siempre. Eso porque, para deciros eso, ¿no? Que cuando entramos en ese tipo de conversaciones, nos vamos afocando, y a un cierto momento estamos como maniatados para hacer el bien.
maniatados de cara al Evangelio, maniatados en cosas que nos gustaría hacer, pero nos vemos maniatados porque damos culto a nuestra debilidad. Y no hay que dar culto a tu debilidad. ¿Por qué? Porque Dios la conoce cuando te llamó. Dios conocía tu debilidad, tu incompetencia, tu imposibilidad, la conocía, como conocía la mía. Ya os conté algo de eso, ¿no? Cuando entre los comunianos que estuve a punto de volver atrás por incompetencia, lo conté, ¿no? Pues es verdad, lo sabéis que es verdad. Entonces, ¿qué hacer cuando el demonio te tienta así? Vamos a ver, cantar en los cantares, cuando dice... Dios dice a esta alma que está temblando, que dónde me estoy metiendo, que qué es esto, que esto es mucho para mí. Entonces dice, paloma mía, no eres tú, no te hagas ilusiones. Paloma mía en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y gracioso tu semblante. Esto... os lo decía, ¿no? Es muy bonito sentimentalmente, pero ¿hay algo más de lo sentimental? Pues que nos quedamos en eso, bueno, sí, muy bonito, muy bonito. Como Rubén Darío, García Lorca, sabe, ha podido, ¿no? Pero es que hay algo muy fuerte. Que Dios dice al alma que se esconda en la grieta de la roca, en su Hijo, que es la roca. ¿Ya veis como ya pasamos del sentimentalismo a una fe adulta? Pasamos del sentimentalismo a una fe adulta. Paloma mía, escóndete en las grietas de la roca. Escóndete en mi Hijo. Y déjate edificar sobre la roca, sobre mi Hijo. La casa sobre la arena, la casa sobre la roca. ¿He visto la conexión que hay? Evangelio cantando los cantares, y seguro que vamos al Apocalipsis y encontramos a cosas parecidas. ¿Te das cuenta? Cuando el demonio te tiente por debilidad, por incompetencia, por inutilidad, porque te crees un fracasado, porque A, porque B, porque C, entonces escucha a Dios que te dice, ocúltate en mi Hijo, que Él te va a edificar. Ocúltate en mi Hijo, que Él te va a edificar. Pon tu asiento sobre la roca, que Él te va a edificar. ¿No? Y vendrá nuestro querido Pablo, y dirá, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Paloma mía en las grietas de la roca. Estaba anunciando la obra de su Hijo. En ese texto poético, Dios estaba anunciando la obra de su Hijo contigo. En la grieta de la roca de Dios, en esa grieta que abrió el soldado abriendo el costado de Cristo, ahí está nuestra vida oculta. Y cuando tu vida está oculta ahí, ya no te da la tentación de ser el primo dono de la città, ya no. No te das hasta lo aborreces, porque estás a gusto oculto con aquel que te ama. Estás al calor de Jesucristo. Oculta tu vida en Él. Este estar oculto en la grieta de la roca es la misma línea del grano de trigo que está enterrado en tierra. Tú estás enterrado en la roca. No se perderá ese grano de trigo, todo lo contrario. La roca se irá abriendo cada vez más y más a ti. Y entonces tendrás la fe suficiente para decir que tendrás la fe suficiente entonces tendrás la fe suficiente para decir, atención, las dos decanas de la comunidad. ¿Quiénes son las dos decanas de la comunidad? María Corbacho, decana de la comunidad. Mira, las dos decanas. Esto va para vosotras, va para mí también, no te creas, ellas también, ¿no? Y para todos. Pero a las dos decanas,
Tendréis la fe suficiente para decir, como el salmista, florece el justo como la palmera, crece como un cedro del Líbano, plantados en la casa de Yahvé, dan flores en los atrios de nuestro Dios. Todavía en la vejez de canas dan fruto. No tiréis la toalla. Cada día vuestro es precioso para Dios, igual que cada día de Marisa, de Ana, del mío y de los que estáis aquí. Pero como vosotros tenéis quizá un poquito de olvidaos. Un discípulo piensa que ese día es un día de Dios, para seguir sembrando y dando fruto. Producen fruto, se mantienen frescos y lozanos, para anunciar lo recto de Yahvé. Y dice, ¿por qué? Mi roca. No hay falsedad en él, es decir, no me ha defraudado. Me he ocultado en la grieta de la roca y no me ha defraudado. Me he ocultado mi vida en la grieta de la roca y no me ha defraudado. Ha cumplido su palabra en mí, no me ha mentido, no hay falsedad en él. He puesto la vida en la roca y no hay falsedad. Y luego, lo más importante, ¿por qué puedo decir que Dios es verdad en mí? Porque Dios me ha permitido ver el fruto. Porque en la vejez dan fruto, sigues dando fruto en la vejez. Y ese fruto no te llena de soberbia ni de vanagloria como te podría llenar antes, porque cuando eran tus frutos los tenías que proclamar a voz en grito. Hice esto e hice lo otro, un poco como San Pablo al principio, se enorgullecía de todas estas cosas y tal, y lo proclamaba a voz en grito para que todo el mundo lo supiera. Y ahora no. Ahora ya estos frutos que son tuyos vienen tanto de Dios, que lo único que aciertas es decir, Señor, era verdad. No me he equivocado en mi vida, era verdad. No hay mentira en ti, era verdad. Era verdad. El día que dices tú esto, ¿qué prefieres? ¿Poder decir esto o el aplauso de 10 millones de personas? ¿Qué prefieres? Solamente preguntarnos una estupidez. Para que no vayamos nunca detrás de aplausos y vanidades. El hecho de preguntarlo es una necedad enorme. Termino con un texto y acabamos, porque hay que ser fieles al horario. La confesión de fe de aquí, que se cumple evidentemente esta palabra en Jesucristo, descendiente de David, y en nosotros. Todo lo que se cumple en Jesucristo, Ana, se cumple también en ti, en cuanto discípula, y en mí. Pues mirad qué confesión de fe más bonito, que con esto terminamos. Dice de que hace la obra de Dios, que es el Mesías, no le ha de sorprender el enemigo, el hijo de iniquidad no le oprimirá, yo aplastaré sus adversarios ante él, heriré a los que le odian. Esto es la resurrección de Jesucristo, la victoria, ¿no? Dice, mi lealtad y mi amor irán con él, por mi nombre se exaltará su frente, pondré su mano sobre el mar, sobre los ríos su derecha, por eso calmó la tormenta, ¿no? ¿Os acordáis, no? Él me invocará, tú eres mi Padre. ¿Hay algo mayor que esto? Él me invocará, me llamará Padre. Esto no es una oración, no es una corazonada, no es una sensibilidad, no. Es saber que aquel por el cual pudo dominar el mal, pudo dominar la tentación y los enemigos y pasar de ellos, es porque su Padre estaba con él. Mi Dios y roca de mi salvación. Es decir, que Jesucristo, también para cumplir su misión, tuvo que ponerse en la grieta de su Padre, que era la roca. Entonces este palabra mía, primero se cumple en Jesucristo. Luego en los discípulos. Y luego, como topómino, palomita. Tercero.